Continuamos estudiando el tema de áreas y longitudes en coordenadas polares. Estudiemos ahora un poco más a fondo el tema o el concepto de área. Vamos a ver el concepto de área en coordenadas polares. En las rectangulares sabemos que para calcular área, pues subdividimos el intervalo AB, digamos, en n subintervalos y en cada uno de esos n subintervalos montamos nuestros rectángulos, ¿verdad? Por eso, entre otras cosas, al plano cartesiano se le llama también el plano rectangular. Ahora que estamos hablando, que vamos a estar trabajando en el sistema polar o en el plano polar, la pregunta es, pues, ¿qué hacemos? Y si nos retrotraemos un poco a las preguntas que nos han motivado, habíamos visto, por ejemplo, queremos calcular cuáles son los puntos interesantes, ¿no? de interés en el cardioide, en una curva polar, dónde está, cuál es la pendiente de la recta tangente en cualquiera de esos puntos. Por acá, en términos de área, quisiéramos saber cuál es el área que encierra una curva polar. En este caso, preguntamos sobre los pétalos de una rosa, cuál es el área de la rosa, y si podemos calcular el área de uno de los pétalos, pues entonces en este caso que son 4, pues multiplicamos por 4, porque cada uno tiene la misma área, y entonces tenemos el área completa. En el caso particular de esta rosa, vemos que está inscrita totalmente dentro del círculo unitario R igual a 1. Así que vamos a empezar. Cuando estamos en coordenadas polares, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el área de una región? Como les dije, cuando estamos en coordenadas rectangulares, pues entonces subdividíamos el intervalo AB en n subintervalos, cada uno de ancho B menos A entre n. Ahora tenemos una curva, esta curva azul, que va desde z igual a alfa hasta z igual a beta. Así que lo que vamos a hacer es subdividir ese, entre comillas, intervalo desde alfa hasta beta en n subintervalos de largo beta menos alfa entre n, y en cada uno de esos intervalos, fíjense que no nos caben rectángulos, lo que caben son unos wedges, como unas cuñas, ¿no? Cada wedge entra en el iésimo intervalo que tiene coordenada, que va desde z sub i hasta z sub i más delta z, que sería z sub i más 1, ¿verdad? Si, fíjense que si el delta z es pequeño, cada wedge de estos tiene aproximadamente el área del sector circular de radio f de z, lo que sea el ángulo que esté ahí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí f de z sub k, y el ancho, pues obviamente el radio r sub k, que es f de z sub k, y el ángulo, pues z sub k. Así que tenemos, y z sub k, recuerden que el ancho de ese subintervalo, llamémosle, es delta z sub k, que todos los cogimos iguales, de ancho beta menos alfa entre n. Así que el área de ese wedge, de ese iésimo wedge, sería aproximadamente 1/2 por r al cuadrado por el ángulo, que sabemos que el ángulo tiene que estar medido en radianes. El radio es f de z sub i y el ángulo es z, delta z. Así que tenemos el área aproximada del iésimo wedge o de la iésima cuña es 1/2 f de z sub i al cuadrado por delta z. Y si sumamos cada uno de esos wedges, el área de cada uno de esos wedges, tenemos una aproximación del área total. Y por supuesto, ustedes se imaginarán o ya habrán visto a dónde vamos. Vamos a coger el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de cada uno de esos wedges, y ahí tenemos el área exacta bajo la curva polar R igual a f de z, desde z igual a alfa hasta z igual a beta, ¿verdad? En términos de integrales, tenemos esto, se traduce a la integral definida desde alfa hasta beta de 1/2 por f de z al cuadrado con respecto a z. ¿Sí? Recuerden que esto está dado siempre que delta z es beta menos alfa entre n, z sub i estrella es el ángulo promedio, o el que quieran, entre z sub i y z sub i más 1, y por aquí pues entonces tenemos nuestra fórmula.
Para recoger entonces acá en un teorema tenemos el teorema para el área en coordenadas polares. Dice sea f una función continua y r la región acotada en el plano XY por la curva polar r igual a f de z y los rayos z igual a alfa y z igual a beta, ¿verdad? Por aquí tenemos el plano XY, por aquí tenemos z igual a alfa, por aquí tenemos z igual a beta, por aquí tenemos r igual a f de z y esto que está aquí es la región acotada en este plano XY por esas tres curvas. Alfa igual a beta, z igual a beta, z igual a alfa y r igual a f de z. Entonces el área de la región R está dada por la integral definida de alfa a beta de f de z al cuadrado entre 2 con respecto a z. Y volvemos a nuestra pregunta de umbral, la de motivación. ¿Cuál es el área de un pétalo de la rosa R igual a f de z igual a coseno de 2z? Aquí tenemos la gráfica polar. Y otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué fracción del círculo unitario? Sabemos que esto está inscrita dentro del círculo unitario. Pues, ¿qué fracción del círculo unitario cubre la rosa completa esta R igual a coseno de 2z? Y veamos por acá. La misma pregunta, ¿cuál es el área de un pétalo de la rosa R igual a f de z igual a coseno de z? ¿Y qué fracción del círculo unitario cubre la rosa completa? R igual a coseno de 2z. Veamos por aquí. Y esto dice, fíjense que el pétalo que apunta al este, que sería este pétalo que está aquí, ¿verdad? Este pétalo que está aquí, está entre z igual a menos pi cuarto, z igual a menos pi cuarto y z igual a pi cuarto. Aquí tenemos este pétalo que está aquí. Como los pétalos son simétricos, vamos a integrar de 0 a pi cuarto y multiplicamos por 2 para tener el área de este pétalo y después obviamente pues multiplicamos por 4 para tener el área de la rosa total. El área del pétalo entonces sería 2 veces la integral de 0 a pi cuarto de coseno de 2z al cuadrado entre 2. Y como sabemos, podemos utilizar la fórmula de ángulo medio por aquí y tenemos entonces que una vez integramos, tenemos 2 veces z cuartos más seno de 4z entre 16, por supuesto entre 0 y pi cuarto. Y al evaluar acá nos queda pi 16 que multiplicado por 2 nos queda pi octavos. Por lo tanto, un pétalo tiene un área de pi octavos, unidades cuadradas, las que sean que estamos utilizando, y la rosa completa entonces va a tener 4 veces eso, 4 veces pi octavos, que sería pi medio unidades cuadradas. Y si se fijan, para contestar la segunda pregunta, ¿qué fracción del círculo unitario cubre la rosa completa? R igual con curva polar igual a R igual a coseno de 2z. Pues fíjense que el área del círculo unitario es pi por r al cuadrado, donde r es 1, o sea, sería pi por 1 al cuadrado es pi, y esta nos dio pi medio, o sea, que es la mitad del área del círculo unitario, que son pi unidades cuadradas. Un dato que es sorprendente es que si n es par, el área de la rosa r igual a coseno de nz siempre es la mitad del círculo que encierra, ¿sí? Que lo encierra, que es, por supuesto, pi, de área pi, el círculo unitario. Acá tenemos otro ejemplo, dice, ¿cuánta área encierra el cardioide R igual a 1 más coseno de z? Y este tipo lo hemos visto antes, R igual a 1 más coseno de z. Y por acá tenemos la integral sería, el área, perdón, sería un medio, o si quieren, la integral de 0 a 2pi de el R al cuadrado entre 2. O sea, un medio por la integral de 0 a 2pi de 1 más coseno de z al cuadrado, 1 más coseno de z, por supuesto, 1 al cuadrado más 2 veces coseno de z más coseno cuadrado de z. Con respecto a z, expandimos aquí completo, y aquí nos sale un medio con 1, nos queda el 3 medio, y junto el coseno de z entre 2 por acá. Y tenemos entonces, cuando van acá hasta el final, nos queda el área exacta, sería 3 pi medios, y eso es aproximadamente 4.71. Recuerden que el 4.71 es una aproximación decimal al número exacto, que sería 3 pi medio, que es la contestación a esta pregunta. ¿Y qué tal si no tengo una curva, sino que tengo dos curvas? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho con las coordenadas rectangulares, que es que si tengo
el área entre dos curvas, calculo el área completa y resto el área de abajo. Así que aquí sería el área de la curva debajo de G sub 2z y le restamos G sub 1z. ¿Sí? Así que tenemos la integral de alfa beta de G sub 2 al cuadrado entre 2 con respecto a z menos la integral de alfa beta de G sub 1 z al cuadrado entre 2 con respecto a z. Si quieren podemos factorizar el término un medio y nos queda aquí G sub 2 al cuadrado menos G sub 1 al cuadrado con respecto a z. Esta nos dice, hay el área de la región entre el limazón R igual a 1 más 2 coseno de Z, que sería este negro que está aquí. Empezamos por aquí y dibujamos y nos queda acá el limazón entre 0 y 2pi. Y la parte externa del círculo R igual a 2. El círculo R igual a 2 es este que está en rojo. Así que lo que queremos es esta parte aquí que nos queda como un cuarto de luna. ¿verdad? Como un cuarto de luna, este pedazo que está fuera del círculo, pero dentro del limazón. ¿sí? Así que primero calculamos cuáles son estos puntos de intersección. Queremos saber entonces cuándo 1 más 2 coseno de z es igual a 2. O sea que 2 coseno de z sería igual a 1. Por lo tanto, coseno de z sería igual a 1 medio. Por lo tanto, aquí tenemos z igual a pi tercio, que sería este por aquí, z igual a pi tercio, y también tenemos z igual a 5 pi tercio, que es equivalente a negativo pi tercio. Y como si se fijan aquí, queremos calcular esto y tenemos que esto es una función par, así que la integral desde negativo pi tercio a pi tercio, que son los límites de integración que nos dictan los puntos de intersección, sería 2 veces la integral de 0 a pi tercio. Así que este factor de 1 medio lo eliminamos con el 2 que tenemos al utilizar la simetría de la figura que estamos buscándole el área. Y sería 1 más 2 coseno de z al cuadrado, que es la que está afuera, el limazón, menos la que está dentro, que sería el círculo 2 al cuadrado, ¿sí? Esta parte de aquí. Y tenemos entonces, aquí tenemos 1 más 4 coseno de z más 4 coseno cuadrado de z menos 4. 1 menos 4 es negativo 3, pero coseno cuadrado de z es lo mismo que 1 más coseno de 2z entre 2, por este 2 nos quedaría, o entre 2 nos queda aquí 2 por 1 más coseno de 2z, que es lo que tenemos acá. Y ya estamos listos para integrar. Fíjense, aquí tenemos 2 menos 3, que sería menos 1. Así que tenemos 4, la integral de 4 coseno de z más 2 coseno de 2z menos 1 con respecto a z. Por supuesto, la integral de 4 coseno de z es 4 seno de z y la derivada de seno de 2z es 2 coseno de 2z, así que la integral de 2 coseno de 2z es seno de 2z menos z, esto evaluado entre 0 y pi tercio, y nos queda entonces por acá, una vez evaluamos, fíjense que en 0 pues todo se va, nos queda 5 raíz de 3 entre 2 menos pi tercio, es el área de la región entre el limazón 1 más 2 coseno de z y la parte externa del círculo R igual a 2. Por otra parte, nos dicen, hay el área de la región común a las regiones acotadas por las gráficas R igual a negativo 6 coseno de z, que sería este círculo rojo que tenemos acá, y el cardioide R igual a 2 menos 2 coseno de z. Entonces, la parte que estamos mirando sería esta parte aquí adentro, que estaría aquí adentro, ¿verdad? La parte que comparten tanto el cardioide como el círculo. Y si se fijan, buscamos los puntos de intersección, o sea, buscamos cuando negativo 6 coseno de z es igual a 2 menos 2 coseno de z, y por lo tanto necesitamos que coseno de z sea igual a negativo 1 medio, y sabemos que coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos 2 pi tercios, en el tercer cuadrante tenemos 4 pi tercios. Así que por simetría podemos buscar solamente aquí en el cuadrante 1 y 2, que realmente sería solamente en el cuadrante 2, y multiplicamos por 2. Así que tenemos la integral, si se fijan aquí, de pi medio a 2 pi tercios, que es el punto de intersección acá. Tenemos la integral de pi medio a pi, tenemos la integral
de aquí lo que estaría en común sería la parte del círculo, o sea que tenemos el círculo al cuadrado, solamente el círculo, y de 2 pi tercios a pi, que sería esta parte acá, solamente tenemos el cardioide. Así que tenemos más 1/2 por la integral de 2 pi tercios a pi del cardioide al cuadrado con respecto a z. Y bueno, las ecuaciones de tanto el círculo como el cardioide las tenemos ahí, así que vamos a sustituirlas. Tenemos por acá, sería 1/2 por la integral de pi medio a 2 pi tercio de -6 coseno de z al cuadrado con respecto a z más 1/2 la integral de 2 pi tercio a pi de 2 menos 2 coseno de z al cuadrado con respecto a z. Y una vez entonces integremos, nos queda al final 5 pi medio. Les dejo como trabajo que la encuentren. Y el área entonces sería el doble de eso, quiere decir que el área son 5 pi unidades cuadradas, lo que sea que estamos utilizando para medir.